Welcome to our Putnam County Schools English Language Learner and Migrant Math Night. My name is Mrs. Clayton. I am our English Language Learner Support Leader. And Miss Perry, who is our Program Specialist for Migrant Education, will be joining us momentarily. Tonight, two of our wonderful teachers will share ways you can help your child practice math skills at home. They will demonstrate how your child can use math manipulatives to learn various math skills. These toolkits are designed for your child's grade. Please click on the survey link below this video. Your input will help us improve our programs, and we will send free math toolkit home for your child. Thank you for joining us tonight. Bienvenida a nuestra noche de matemáticas para estudiantes del idioma inglés y migrantes de las escuelas del condado de Putnam. Mi nombre es señora Perry y soy la especialista del programa de educación migrante. También ya vieron a la señora Clayton del programa de ELL, que es la que apoya a los niños y los estudiantes que están aprendiendo inglés. Esta noche, dos de nuestras maravillosas maestras compartirán formas en las que puede ayudar a su hijo a practicar las habilidades matemáticas en casa. Ellos demostrarán cómo su hijo puede usar manipuladoras matemáticas para aprender varias habilidades matemáticas. Estos juegos de herramientas están diseñados para el grado de su hijo. Después de ver este video, haga clic en el enlace de la escuela abajo de este video. Su opinión nos ayudará a mejorar nuestro programa y le enviamos un kit de matemáticas gratis a casa con su hijo. Gracias por estar aquí hoy. Hello, my name is Rosalba Wingfield and I teach kindergarten at Middleton Burney Elementary School. Today I have this math toolkit with manipulatives that we use in the classroom. Manipulatives are hands-on objects that our students can use to help them learn math skills. Hola, mi nombre es Rosalba Wingfield y yo soy maestra de kinder en la escuela de Middleton Burney Elementary. Hoy tengo este juego de herramientas de matemáticas con objetos que usamos en el salón de clases. Let's start with our right and wipe number line. We use this for counting and adding and subtracting. Empecemos con esta línea de números. Esta la usamos para contar, sumar y restar. We also have this 120 chart that can be used for counting and adding and subtracting bigger numbers. También tenemos una tabla de números de 120 que también se puede usar para contar y sumar y restar números más grandes. In this kit, we also have some pattern blocks, which we use to count, to recognize shapes, and to make patterns. En este kit también se encuentra algunos bloques de patrones que usamos para contar, reconocer formas y hacer patrones. Next, we also have this base 10 blocks, which comes in ones and tens. We use these when we begin to teach about numbers greater than 10 and place value. A continuación, también usamos estos bloques de base 10 que vienen en decenas y unidades. Los usamos cuando comenzamos a enseñar sobre números mayores de 10 y valor posicional. Lastly, and super importantly, we have 10 frames. We use these 10 frames in the classroom almost every day. These come with double-sided counters, which means that they are red on one side and white on the other side. And we use them to count, to add and subtract, and making 10 and showing team numbers. And one way that you can use this 10 frame is to say, if you would like to tell us an addition number story and you're working on making 10, you could say there were 2 white flowers and 8 red flowers. How many flowers are there all together? And your child would put on the 2 white sides and then the rest in the red side, and they would be able to see that the 10 frame was full and that they were making 10. Por último y muy importante son los marcos de 10. Usamos estos marcos de 10 en el salón casi todos los días. Estos vienen con contadores de doble cara que son excelentes para resolver problemas de adición.
También usamos estos marcos de 10 para contar, sumar, restar, hacer 10 y mostrar números de 11 a 20. Una manera que usted puede usar estos marcos de 10 en la casa es, puede tener historias de adición donde puede decir hay 2 flores blancas y hay 8 flores blancas o rojas. ¿Cuántas flores son todas juntas? Y su hijo puede poner 2 blancos y 8 rojos y puede contar para ver cuántos son todos juntos. Lots of math skills are covered in this little box. If you would like to have this math toolkit at home, simply complete the survey at the end of the video and your child will receive one so that you're able to work on math skills at home. En esta pequeña caja se cubren muchas habilidades matemáticas. Si desea tener un kit de herramientas de matemáticas en casa, simplemente complete la encuesta al final del video y su hijo recibirá un kit completamente gratis. Good morning, everyone. I'm Jamie Vieira and I work for Putnam County Schools. Today I'm going to be showing you an amazing math kit that you could get for your child to practice some very important math concepts at home. Hola a todos, mi nombre es Jamie Vieira y yo trabajo para el sistema escolar de Putnam. Hoy estoy acá para enseñarles cómo utilizar una cajita de matemáticas donde puede ayudar a su niño con conceptos de matemática en la casa y va a ser muy beneficial. The first activity that we have in the kit are these foam cubes. These cubes are an amazing way to get some number concepts. They would just shake them, throw them, and then choose one for the hundreds place, the tens place, and the ones place. Then they can read the number to you. 316. They could also switch the cubes around and read it again. So now that the tens place has changed, the new number is 376, and they could continue that activity maybe with just tens and ones or add another place value. La primera actividad que pudieran hacer en la casa es utilizando estas cajitas de números. Nada más las toman, las mueven un poquito, las dejan caer y utilizan las cajitas para hacer un número. En este momento hicimos el número 66. ¿Cómo pudiera cambiar? Pudiéramos mover esta cajita para acá y ahora tenemos el número 766. Los niños pueden manipular estos números y hacer diferentes números, leyéndolos, cambiando las centenas, decenas y unidades. Una actividad que los va a ayudar muchísimo con sus números en segundo y tercer grado. We also have an amazing number line. Number lines are a great way of counting up, counting down, adding, subtracting. This number line only has multiples of 10. But we know that each one of the little lines actually stands for a number. So 0, then 1, 2, 3, 4, 5, it's the larger one, and it continues all the way to 10. So say you give them number 23, they have to find it first. Here's 20, 1, 2, 3, 23. And say you tell them, well, 23 take away 7, all they have to do is count 7 tick marks down. So 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, you get the idea. They can tell you what the answer would be by just counting down. They could use a dry erase marker to hop down drawing lines on the number line. And they also have the back side of it where they can make their own number line. Say you want them to start at 150, that tick mark right there could be 150, and you could go up all the way to 200 or more. Esta línea de números es muy importante para los niños. Les enseña una representación visual de los números y cómo contar hacia arriba, contar hacia abajo, sumar, restar.
Esta nada más tiene múltiples de 10, entre 0, 10, 20, pero los niños reconocen que cada una de esas marcas es un número. Por ejemplo, si le dijera, encuentra el número 17, el niño sabe que este es 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ahí está, 17. Ahora si le dijera 17, adicione 3 más. 17, 18, 19 y 20. 17 más 3 es 20. Eso le da una ayuda para poder contar hacia arriba, hacia abajo. En la parte de atrás tiene una línea de números blanca y los niños pueden hacer su propia línea de números. Digamos que quisiera empezar en 150, lo puede escribir acá y subir de 10 en 10 hasta 200 o como usted quiera. Puede empezar en 500, terminar en 600. Una forma más de jugar con números. Another very important tool that we have here is the array work mat. As you can see, I shaded in some numbers. I used 3 squares across and 4 down, and that would make a multiplication sentence. 3 times 4, and then all I have to do is count all the little cubes, all the little squares. So 3 times 4 equals 12. También tenemos una tablita que pudiéramos utilizar para multiplicación, suma, resta. Una buenísima forma de utilizarlo para multiplicación sería dibujando los cuadritos dentro. Por ejemplo, si tenemos 3 que van hacia la derecha y 4 hacia abajo, llenamos todos los cuadritos en el medio y tenemos una oración matemática que dice 3 por 4, 12. Todo lo que tiene que hacer es contar todos los cuadritos del medio. Lo puedo utilizar para todas las tablas de multiplicación, 2 por 4, 5 por 5, 6 por 6, lo que usted desee. Y después los niños nada más tienen que contar todos y los ayuda. Another tool that we have are these yellow and red tiles. You can use these tiles for many things. You could even use them for multiplication tables. We are going to use them as area tiles. So if you tell your child to make a shape that has 3 tiles down and 5 across, what would the area be of that shape, and what shape is it? They can see that it's a rectangle. To tell you the area, all they have to do is count all the tiles inside. So we can see it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. That rectangle has an area of 15 units. They could also do perimeter. Perimeter is when you count all around, but you don't count the middle. So you would count every single side of all the outside the outside sides, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. That rectangle has a perimeter of 16 tiles, 16 units. Otra herramienta que tenemos dentro de la cajita de matemáticas son estos cuadritos amarillos y rojos. Los puedo utilizar para muchísimas cosas. Los puedo utilizar para sumar y restar, para multiplicar. Pero una forma que quisiéramos enseñarles es el área y perímetro. Si usted le dice a su niño que haga un rectángulo que tenga 3 unidades hacia abajo y 5 unidades hacia el lado, ¿qué figura geométrica hace y cuántas unidades tiene el área? Hace un rectángulo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 unidades. El área tiene 15 unidades porque contamos todos los cuadritos. El perímetro es cuando nada más contamos la parte de afuera. La parte de afuera es el perímetro. Contamos todos los lados exteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tiene 16 unidades de perímetro porque contamos los lados externos. Y de área tiene 15. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 3 por 5, 15. The last tool that we have in our toolkit
It's actually probably the hardest skill that your child will encounter in 2nd and 3rd grade, fractions. Fractions work sometimes a little better when we are talking about food. So here we have one whole item. Say you have one whole pizza. If you have one whole pizza, how many fourths is that? Well, these fraction bars offer a visual representation of what that would be. One whole pizza is the same size as 1, 2, 3, 4 fourths. Also the same as 1, 2, 3 thirds. And also the same as 2 halves. You could separate some pieces of it, like I did right here. 1/2 of a pizza is also 1, 2, 3, 4 eighths. What if we put another half? How many eighths would that be? Your child could use their tiles to figure that one out. La última herramienta que tenemos en la cajita son las barras de fracciones. Las barras de fracciones son posiblemente la cosa más difícil que sus niños van a encontrar en 2º y 3er grado. Es bien complicado para ellos entender. A veces, cuando les hablamos de comida, funciona un poquito mejor. Digamos que aquí tenemos una unidad entera, digamos que es una pizza entera. Si tenemos una pizza entera acá, ¿cuántos cuartos vamos a necesitar para hacer la misma cantidad? Una pizza entera es lo mismo que 4 cuartos. ¿Ve cómo es exactamente el mismo tamaño? Similarmente, una pizza entera es lo mismo que 1, 2 y 3 tercios. Es lo mismo que 2 mitades. Y el niño puede manipular y jugar con todos estos, con todas estas barritas para saber exactamente qué fracciones son iguales. Lo puedes separar un poco también, como aquí tenemos. Una mitad es lo mismo que 1, 2, 3, 4 octavos. ¿Qué pasaría si ponemos otra mitad? ¿Cuántos más octavos necesitaríamos? Bueno, aquí en la cajita tienen más barras de fracciones que pudieran utilizar para decidir esa pregunta, para resolver esa pregunta. Entonces, si quisiera ayudar a los niños en la casa, le pedimos que llene el cuestionario que va a estar, tiene que regresar al sitio y va a estar allá. Please, to get one of these amazing toolkits, all you have to do is go back to the website and fill out the questionnaire. We are going to deliver the boxes to your child at their school. Una vez más, para tener esta cajita en la casa para usted y su niño, lo único que tiene que hacer es regresar al sitio web y llenar el cuestionario, y nosotros les vamos a llevar la cajita al niño a la escuela, niño o la niña. I thank you so much for staying with us for a little while, and I hope this helps. Muchísimas gracias. Espero que esto les haya ayudado, espero que llenen el cuestionario y reciban su cajita en la casa. Que tengan un buen día. Have a good day.